Buenas tardes. Este trabajo lleva como nombre Contexto, Políticas y Perspectivas Internacionales en Inclusión Educativa y Laboral con miras a la Agenda Mundial 2030, condiciones en el caso de las personas con discapacidad. Presentan Atenea Amaro Arista, Rosalena Durán González y Marisela Zúñiga Rodríguez. Se abordarán temas como el contexto en el que se desarrolla la inclusión, las políticas alrededor de la inclusión, perspectivas internacionales desde la emergencia sanitaria y la visión después de ella, con el objetivo de reflexionar sobre nuevas prácticas inclusivas mediadas por características peculiares como es el confinamiento y el uso de la tecnología en espacios sociales como la educación y el trabajo. En cuanto a las condiciones actuales en el derecho a la educación, la UNESCO en 2020 estima que más de 177 millones de estudiantes iberoamericanos quedaron confinados en sus hogares, profundizando aún más las brechas y necesidades de los más desfavorecidos. Hay una visión de universalización e inclusión de la educación que aún no ha sido alcanzada. Un aumento de la posibilidad que la población en riesgo de deserción no regrese a las aulas y dejen inconclusos sus procesos formativos. Las desigualdades existentes dentro de los sistemas educativos se perpetúen y a estas se agregan aquellas que tienen que ver con la falta de recursos digitales y conexiones a Internet. La campaña latinoamericana por el derecho a la educación en 2019 considera que se debe trabajar por la accesibilidad, adaptabilidad y flexibilidad de la educación, reconociendo el contexto y las particularidades de cada persona. Hacer uso de la tecnología para que la educación llegue a los más desfavorecidos. En cuanto al derecho al trabajo, si hay lugar en la educación para todos, también deberá haberlo una vez que se insertan al sector laboral. Las oportunidades ya eran limitadas antes de la pandemia para egresados de la educación superior, personas no egresadas y mucho más para aquellos que proceden de los grupos minoritarios como son mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Las condiciones laborales precarias en muchos casos que no tienen que ver con el área de estudio del estudiante. Surgimiento de influencers, youtubers y bloggers que aprovechando la modernidad y recursos tecnológicos encuentran alternativas de empleo debido a que la educación y la universidad no han ofrecido un lugar o posibilidad de movilidad social, así como una vida digna. Las condiciones laborales por la pandemia han empeorado y las condiciones laborales son inciertas para los futuros egresados. Hay una necesidad de brindar oportunidades para que todas las personas se desarrollen y desenvuelvan como parte de la población global. Las universidades son una parte fundamental en la creación de programas académicos que permitan lograr de forma exitosa la vinculación profesional o inserción laboral de todos los estudiantes. Juegan un papel fundamental en la conciencia, en la concientización de la sociedad. En el contexto de la progresiva salida de la crisis, los gobiernos deberían considerar por lo menos 4 vectores: el papel de la educación superior en la recuperación, la necesidad de forjar consensos nacionales, el establecimiento de un marco regulatorio claro y finalmente el fomento de la cooperación internacional para salir de la crisis más rápidamente. En cuanto a la agenda mundial, la política inclusiva actual y futura, a partir de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, haciendo énfasis en el número 4 que habla de la educación de calidad para que asegure la inclusión, la equidad y promueva oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Antes de la pandemia se hacía énfasis en la inclusión de grupos vulnerables, una visión de la política intersectorial, es decir, que muchos sectores de la población contribuyan a los procesos de inclusión, no solamente el educativo, y una mirada de respeto y dignidad humana. Durante la pandemia, la UNESCO en 2020 dice que las leyes de educación general o inclusiva bajo la responsabilidad de los ministerios o secretarías de educación se focalizan en las personas con discapacidad en el 79% de los países, lo cual es un gran avance.
las minorías lingüísticas en el 60%, la igualdad de género en el 50% y los grupos étnicos e indígenas en el 49%. Estos son esfuerzos y avances en materia de política a nivel mundial. Después de la pandemia, se considerarán que las condiciones de la sociedad han cambiado de forma radical, haciendo aún más evidentes las desigualdades. La inclusión es una expresión de justicia y no de caridad, cualesquiera que sean las diferencias biológicas o de otro tipo, y como quiera que se las describa. Las políticas educativas y de empleo se encaminan también hacia un paradigma de la conectividad, dando un salto desde la inclusión a los espacios físicos a la inclusión digital. Para construir una nueva visión de la inclusión como perspectiva global, en materia de inclusión, la tecnología y recursos digitales jugarán un papel fundamental para hacer accesible tanto la educación como el empleo y poder acercar los derechos a todas las personas, en especial los derechos a la educación y al trabajo. De Hoyos menciona que la pandemia puede representar también una oportunidad para romper con la inercia y sentar las bases de una escuela de futuro que promueva la equidad y la priorice. Se hace evidente el enorme riesgo de excluir más a quienes ya eran excluidos de la educación y también del empleo. Organismos internacionales como la ONU, UNESCO y la OEI recomiendan iniciar y sostener procesos de innovación existentes. Dichos procesos se encaminan en ver la crisis sanitaria como una oportunidad de transformación de las prácticas educativas y se debe seguir trabajando por el derecho a la educación ahora con un sentido digital, proveyendo de la tecnología necesaria a las escuelas, docentes y estudiantes, así como hacer las adecuaciones necesarias para que ningún estudiante quede excluido de esto. La calidad estará encaminada a dotar a los estudiantes de competencias globales necesarias para hacer frente a los retos del mundo, así como el contexto actual y futuro traerán. La educación, según la UNESCO, plantea un modelo educativo para la digitalización, la hibridación y el aprendizaje ubicuo, y se propone un modelo inclusivo de escuela donde se considere la presencia, la participación y el aprendizaje, según lo dicho por Echeitia y Fernández en 2021. En el empleo se va a optar por el teletrabajo para facilitar condiciones laborales más flexibles. La Organización Internacional del Trabajo en 2020 estima que 1.250 millones de trabajadores, esto es el 38% de la población activa mundial, están empleados en sectores que hoy afrontan una grave caída de la producción y un alto riesgo de desplazamiento de la fuerza de trabajo. Se debe priorizar el derecho al trabajo, la igualdad de condiciones laborales y la seguridad social, aún más en un contexto de riesgo como lo es la pandemia actual. La Organización Internacional del Trabajo también en este mismo año advierte que se deben tomar acciones para evitar mayor rezago y exclusión, ya que la situación puede agravarse y llegar a números extremos de pobreza y marginación en el mundo. En cuanto a las conclusiones, la ONU en 2020 sostiene que el mundo se ha comprometido con la educación inclusiva no por casualidad, sino porque es la base de un sistema educativo de buena calidad que permite a cada niño, joven y adulto aprender y desarrollar su potencial. Entonces, la inclusión es y será clave de muchos de los procesos sociales que vengan. La interacción y la comunicación que a partir de ahora se vislumbran mediadas por los recursos tecnológicos y la red de Internet, abriendo puertas y ventanas para quienes eran excluidos y que inevitablemente muestran las desigualdades que permean en un mundo globalizado que tiene como lema que nadie se quede atrás, puede representar una valiosa oportunidad de inclusión. La educación inclusiva es una realidad poliédrica y un proceso vinculado en último término a la defensa de la dignidad e igualdad de las personas como derechos inalienables y a la meta de comprometer la acción educativa en la tarea de ayudar a superar las discriminaciones y reducir las desigualdades de distinto tipo que experimentan algunos estudiantes durante su vida escolar. Les presento las referencias bibliográficas que sirvieron para elaborar este trabajo. Gracias por su atención.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Denisa Susana Telles Hernández. Soy estudiante de la especialidad en docencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Y el tema que les voy a presentar lleva por título La enseñanza interdisciplinaria del arte para detectar violencia y abuso sexual en primera infancia. Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre primera infancia. La UNESCO define esta etapa como la primera de la vida, que va de los 0 a los 8 años de edad. Para efectos de este estudio nos vamos a centrar en una población de 3 a 6 años, que quiere decir que son niños que transitan del preescolar a la educación primaria, el primer año. Durkheim nos menciona que los niños llegan a este mundo sin estar preparados para la vida y para lograrlo necesitan de la influencia de las generaciones adultas. Esto quiere decir o deja ver la importancia que tiene la familia dentro del desarrollo del niño, lo que nos lleva a ver este concepto de familia. La familia son las personas cercanas a él y en donde él se desarrolla. Desde el punto de vista de la teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner, consiste en el primer sistema, el microsistema del niño, donde se generan sus primeras relaciones de convivencia y donde se fijan los primeros patrones de conducta. La primera infancia es una etapa muy importante, ya que el cerebro todavía goza de cierta plasticidad para ser moldeado, lo cual quiere decir que lo que en esta etapa suceda deja importantes marcas de por vida. Si un niño no adquiere la seguridad y autoestima necesario que regularmente se obtiene del trato con la familia, como adulto, como niño va a tener una vida complicada, pero como adulto va a tener problemas irreconciliables. Entonces, por eso que resulta tan importante cuidar esta etapa. También se trata de una población vulnerable en razón de la edad que tienen. Recordemos que son muy pequeños. Si ellos son víctimas de algún tipo de agresión, de algún tipo de abuso, de algún tipo de violencia, para poder acudir a ser escuchados, tienen que hacerse acompañar de un adulto, porque a esa edad difícilmente acuden solos a una instancia. Pero también si vemos que la mayoría de las veces los agresores o los que cometen estas conductas nocivas hacia los niños son los mismos adultos a cargo, pues es bastante complicado pensar que van a acompañar al niño a denunciarlos a ellos mismos, lo cual coloca a los niños en una situación de vulnerabilidad bastante severa y a la que las instituciones no pueden acceder, porque para que las instituciones comiencen a movilizarse, a mover toda esta maquinaria legal de la que cuentan, necesitan que haya un requisito de procedibilidad, que es decir, que la persona que sufrió la conducta manifieste que quiere que se haga algo al respecto, lo cual de por sí ya los deja en una desventaja. Esto hace que, de acuerdo al informe de UNICEF 2019 en México, existan graves problemas en este sentido. No se puede fijar un punto de partida, no podemos saber cuál es la situación que viven los niños de primera infancia en razón de la violencia y el abuso sexual, porque no hay datos precisos. Y en apariencia, si nosotros lo vemos con un enfoque cuantitativo en números, nosotros diríamos no hay problema porque no existen datos, pero sabemos bien que el problema existe y que los datos no se han podido recoger. No hay una estrategia para poderlos recoger. Y ese es un problema que nuestro país enfrenta actualmente. Esto nos ha hecho acreedores a múltiples llamados de atención. Por ejemplo, se nos ha dicho que no existen datos para poder hacer que México se encuentre en posibilidad de alcanzar los indicadores del desarrollo sostenible y de objetivos. ¿Por qué? Porque no está recabando información que permita tener una panorámica, una visión general de la situación de los niños. Y ahí estamos fallando, se está configurando una deuda social del Estado respecto a los menores. Y también podemos ver que los niños se encuentran en un estado o en una situación de emergencia. Y cuando nosotros oímos emergencia, de inmediato pensamos en tratar de salvaguardar la vida, los bienes. Pero los estados de emergencia implican más allá. Hay que salvar o hay que resguardar, hay que procurar que se dignifique la vida, los derechos humanos, el desarrollo y todas otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo integral de los niños. Y en este sentido el Estado está fallando con ellos.
Actualmente, pues realmente sí se tiene fuertes problemas de violencia en los hogares y esto se puede ver brevemente por las llamadas al 911 que se han incrementado ya que niños han sido violentados por prácticas disciplinarias. Esto se conoce muy poco, pero nos da una visión. Una práctica disciplinaria violenta implicaría de algún modo el primer peldaño a escalar una agresión más fuerte. Entonces, los niños se encuentran en un riesgo inminente, son una población vulnerable y a través de múltiples instrumentos internacionales se nos ha dejado claro que los niños deben de tener voz, que los niños deben de poder exteriorizar su opinión y se les debe de tomar en cuenta, lo cual México ha ratificado en diversas ocasiones y tiene incluso instrumentos legales que lo reafirman. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Que no existen mecanismos amigables para los niños pequeños. Por eso la propuesta que surge, que es la enseñanza interdisciplinaria del arte. Y al hablar de interdisciplinariedad estamos hablando de una visión compleja y de síntesis, que nos permite alejarnos de la frontera disciplinar para observar un problema en su magnitud. De esta forma se entiende el problema, sus causas, lo que lo origina, todo lo que implica, sin que necesariamente estemos limitados por la visión disciplinar que es nuestra formación o nuestra experiencia. Y bueno, de esta forma se plantea la enseñanza interdisciplinaria del arte como una estrategia, ya que se pueden abordar temas bastante difíciles, como son la sexualidad, los valores, las emociones, entre otras cosas, sin que necesariamente se le diga al niño, vas a hablar de tus emociones, sino que se le va guiando a través del juego, a través de ejercicios de arte, de expresión artística, lo cual estaría configurando o facultándole al niño para expresarse a través de un lenguaje alternativo. Y este lenguaje alternativo es el arte, para lo cual se proponen diversas técnicas, se hace valer de diversas disciplinas y es una preparación bastante compleja, pero muy fructífera. Y esto es lo que se propone en esta investigación. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, hoy voy a presentarles a ustedes el proyecto que desarrollamos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el país de México, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, un proyecto que contribuye para este Congreso Internacional acerca de las ciudades y comunidades sostenibles, los retos del desarrollo humano en esta década, que lleva como por nombre Integración y Desarrollo de Proyectos de Sustentabilidad de Estudiantes Universitarios de México durante su formación en la carrera de Ciencias de la Educación. Lo desarrollamos la doctora Marisa Librada Cáceres Mesa y su servidor, el doctor Octaviano García Robelo. En ese contexto, el estado donde se encuentra la universidad está en la parte central de la República Mexicana, en la parte noroeste de la Ciudad de México, capital de nuestro país. Esta ciudad de Pachuca Hidalgo tiene pues un clima seco, con mucho viento, ¿sí? Bastante caluroso, con mucho sol, y bueno, pues que ha venido agudizándose a través del cambio climatológico, ¿sí? Incluso en estos últimos días llovió muchísimo, una temporada de bastante lluvia que generó inundaciones y severos daños aquí en la ciudad y por supuesto que en el estado y en todo el país y en otras partes del mundo seguramente, pero aquí sí generó problemas. Entonces, este es el centro de la ciudad, así se ve la ciudad de Pachuca Hidalgo desde una visión panorámica, el estadio, ¿sí? El monumento del reloj que regaló el país de Inglaterra, y tenemos aquí el instituto donde laboramos actualmente y donde se desarrolló esta investigación. El trabajo se fundamenta en las teorías ecológicas y socioculturales. En la primera está fundamentada Love Brenner, quien dice que el individuo
se ve afectado por el contexto y también por factores internos. Y por otra parte, la teoría sociocultural establece que el aprendizaje, el conocimiento se transmite de generación tras generación a través de la educación. Entonces, cabe señalar que México es un país en desarrollo y por lo tanto tiene dificultades económicas. El estado de Hidalgo no es la excepción, ya que también presenta esas dificultades. Hay extrema pobreza, principalmente en las partes de los pueblos, las montañas. Aquí a la universidad llegan estudiantes de diferentes partes, pero la mayoría pues, son de recursos medios y algunos de recursos bajos. ¿Sí? Bueno, el proyecto nace a partir de que justamente ahora estoy en mi estudio y durante la pandemia dejamos de ir a la universidad y entonces yo me tuve que venir aquí a mi estudio. Entonces esta es la parte externa, lo muestro un poquito, entonces no se ve tan decorosa, pero bueno, lo cierto es que intentamos, no había una cortina y entonces se sembró un chayote en la parte de abajo, ¿sí? Entonces eso me animó a guiar esta planta que se va extendiendo y va subiendo. Entonces, si ustedes notan, pueden ver, aquí yo construí esta parte justamente pues, para ahorrarme la parte de la cortina y hacer sobre todo este intento de ver la posibilidad si se podía generar una cortina o no ecológica. Al final de cuentas, sí se logró. Los chicos les estuve comentando sobre cómo iba mi proyecto y llegó un momento en el que ellos se animaron y empezaron a comentar acerca de pues, cómo vivían en sus comunidades, qué cultivaban. Algunos sí todavía lo seguían practicando, pero la mayoría ya no. Y al venirse a la universidad se olvidan de sus prácticas en el campo, pese a que bastante gente, estudiantes provienen de estas áreas, ¿sí? Entonces, claro, predomina la gente de la ciudad, pero sí vienen estudiantes de pueblos, de comunidades, algunos son todavía de comunidades indígenas, ¿sí? Que han venido a hacer sus estudios, pero pues la mayoría son de la ciudad, ¿no? Entonces, los estudiantes comentaron sobre esta posibilidad de realizar un proyecto adicional al que traían conmigo, que es la materia de taller de proyectos de investigación en educación. Entonces ellos tenían que desarrollar este proyecto a lo largo del semestre, que dura aproximadamente 4 meses. Entonces se divide en 3 módulos, ¿sí? Que son 3 parciales, cada mes, una semana. Entonces ellos tenían que presentar todo tiempo avances del proyecto de investigación en educación. Pero después de que hicimos esta interacción y ellos se dieron cuenta de que estaban en casa y que tenían las posibilidades de hacer eso y más cultivos, por supuesto que yo también aquí tengo cultivos adicionales, ¿sí? Pero esto fue algo de interés que fue a partir de esta necesidad. Entonces los chicos desarrollan sus proyectos, vienen cultivando, vienen sembrando, ¿sí? Y piden ayuda, piden asesoría a sus papás, a sus abuelos y comienzan con esos proyectos. Algunos ya tienen esos conocimientos, tienen esas prácticas, pero otros no. Entonces, cada uno de los estudiantes trae su proyecto, lo viene escribiendo, viene tomando fotografías, viene tomando video y viene narrando continuamente el desarrollo de este proyecto. Sí, todo lo van guardando en una carpeta en Drive, ¿no? Aparte del proyecto de investigación en educación, donde vienen a meter las cuestiones teóricas de la educación, la metodología para proyectos, pero desarrollan una carpeta donde vienen ellos acumulando estos resultados, estos conocimientos. Finalmente, ¿a qué se llega? Bueno, los estudiantes logran cada quien desarrollar su proyecto, se ven motivados, continuamente hacen muestras a lo largo de todo el semestre, a veces son diálogos, aprovechamos espacios que nos sobraron 20 minutos, a veces sí tuvimos que dar 1 hora, de 2, son 3 días a la semana de 2 horas, lunes, miércoles y viernes, y se aprovechaba un espacio para comentar esto. Entonces ellos todo el tiempo se mostraron interesados, muy animados,
tomando fotografías del crecimiento y el desarrollo de estas plantas. Finalmente, ellos logran cultivar vegetales y verduras, frutas y el rescate de las plantas medicinales, las plantas herbolarias que venían utilizando de alguna forma nuestros ancestros, ¿sí? Hace más de 500, 800 años, tal vez en los registros, sí, pero actualmente en los pueblos, en las comunidades, se utilizan estas hierbas para curarse, pero la gente que viene a la ciudad se olvida de estas prácticas. Entonces, esto fue algo muy interesante porque cultivan jitomate, chiles, que es algo esencial en México, el cilantro, las lechugas. Entonces, estos son parte de lo que presentan los chicos. Aquí viene un video. Sí, Elegí el aloe vera por sus propiedades y sus beneficios, ya que hidrata el cabello y hace que se muestre más suave y sedoso. También acelera el crecimiento del mismo. Es un antiséptico natural, por lo que su gel puede usarse para tratar heridas o quemaduras. Aporta también colágeno y elastina en la piel. Reduce el estreñimiento y ayuda muchísimo a la digestión y tiene propiedades antiinflamatorias. Bueno, manos a la obra. Primero que nada busqué una hoja de aloe vera entre las macetitas que ya teníamos. La más grande, mayor a 10 centímetros, la corté desde la parte más cerca a la tierra con un cuchillo en diagonal, el cuchillo que estuviera limpio y afilado para no contaminar la hoja. Posteriormente dejé la hoja secar en un lugar cálido para que éste sanara la herida. Luego coloqué piedras en la maceta y tierra para cactus y humedecí con agua limpia. Luego sumergí la hoja en canela molida. También se puede hacer en miel, pero yo elegí la canela molida. Luego encajé la hoja 3/4 con la parte cortada hacia la tierra. Y bueno, coloqué la planta en un lugar cálido, ya que estas plantas son de una temperatura un poquito más cálida. Pero eso no fue todo, ya que con la ayuda de mi abuelita también plantamos suculentas, que son unas plantas muy bonitas. El aguacate, que mi abuela es fanática de plantar aguacate. Posteriormente la papa, también me apoyó y me enseñó cómo plantar papa. Y finalmente nuestra preferida, el aloe vera. Ok. Esta fue de alguna forma un ejemplo de los proyectos que venían desarrollando los alumnos. Otro de los cultivos que hicieron fue la fresa, que es una fruta pequeñita, roja, de una consistencia cremosa, agridulce, ácida, pero que aporta proteínas y oxidantes al cuerpo. Y de alguna forma los chicos venían presentando las características de lo que venían sembrando, ¿sí? Además de que, pues, que lo que aquí, por ejemplo, tenemos una sandía, y la sandía es una especie de calabazo grande, pero que de alguna forma estaba sembrándose en estas regiones más cercanas a la montaña, en sus casas, pero esta sandía es dulce, llega a pesar desde medio kilo hasta más de 20 kilos, es gigante a veces. Entonces, es roja por dentro, muy dulce, muy sabrosa, ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular, el sistema óseo, entre otras muchas. Esta es el vaporru, que es una plantita que es medicina herbolaria tradicional y que se frota, se corta, se frota y se huele, y huele a mentol, y entonces genera ayuda a descongestionar los bronquios si alguien tiene problemas respiratorios. La hierbabuena es otra plantita que se suele hacer en tecito o té o alguna infusión cuando a alguien le duele el estómago y tiene problemas digestivos, la utilizan. Es muy sabrosa. Este es el romero. Entonces el romero también tiene sus propiedades curativas
y suele ser utilizado para dolores musculares, el cansancio, para el estrés. Entonces lo hacen en forma de infusión y también sirve para la gastronomía, ya que suele ser utilizado para ponerle a los cortes de carnes o bien a las papas se les pone y se fríen y es un manjar muy delicioso. Otras son las jacarandas. Ellos desarrollaron este proyecto desde pequeñitas y bueno, fueron cuidando su árbol y ahí está el proceso de crecimiento. La jacaranda llega a medir de 5 a 15 metros con una copa enorme de 20, 30 metros con unas flores color guinda, rosita o a veces anaranjada. Finalmente, algo que hacían adicional, cada parcial, porque eran tres parciales, cada vez que ocurría un parcial, que era el mes, a la semana, se abría un espacio para que los chicos cantaran, ¿no? O bailaran o hicieran una poesía o quisieran comentar un libro. Era para una relación de corte, compartir cuestiones culturales, artísticas, el arte. Entonces, finalmente, como conclusiones, ellos aprendieron que podían desarrollar proyectos de autosustentabilidad, cultivando plantas, vegetales, rescatando la historia de la medicina herbolaria tradicional de los mexicanos, como fue la manzanilla, la hierbabuena, y así como una diversidad de estos que he presentado. Se dieron cuenta de que además, cuando estaban las pequeñas cosechas, los pequeños productos que cultivaban, podían contribuir a la canasta y a mejorar la economía y la alimentación en sus familias. Además, encontraron un espacio de recreación donde ellos podían invertir el tiempo libre para cuidar sus cultivos y relajarse durante estos tiempos de la pandemia COVID-19. De esta forma es como presento este trabajo al nombre igual de la doctora Marixa Librada Cáceres Mesa, su servidor doctor Octaviano García Rodelo, que estamos intentando contribuir a este Congreso Internacional acerca de las ciudades y comunidades sostenibles, los retos del desarrollo humano en esta década. Finalmente, son algunas de las referencias. Agradezco, dejamos el video, así como nuestro correo electrónico por si desean consultarnos. Muchas gracias.